Muy bienvenido a Sabiduría para el Corazón. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de La larga despedida. Este mensaje basado en Hechos capítulo 20, versículo 28. Algunos años atrás, John Stott era el orador en las disertaciones de Griffith Thomas del Seminario de Dallas. Comenzó uno de sus mensajes sobre el rol de los pastores, citando una conversación entre Huckleberry Finn y la pelirroja Mary Jane. Huck le estaba contando a Mary Jane que en la iglesia del reverendo Haber Wilkes, su tío, no había menos de 17 clérigos, pero, agregó, no todos predican el mismo día, solo lo hace uno de ellos. Bueno, entonces, preguntó Mary Jane, ¿qué es lo que hace el resto? Oh, no mucho, dijo Huck. Ellos reclinan por ahí, pasan el plato y alguna que otra cosita, pero principalmente no hacen nada. Bueno, preguntó Mary Jane con asombro, ¿para qué están? Huckleberry Finn contestó con aires de confianza. ¿Por qué? Mary Jane, están por el estilo, no sabes nada, están por el estilo. Me pregunto, ¿para qué están los pastores? ¿Cuál es el rol del líder de la iglesia en la actualidad? Tal vez te estás preguntando. ¿Son los pastores trabajadores sociales, psicólogos, administradores, gurúes corporativos? ¿Son expertos de la autoayuda? ¿Son oradores emotivos de manera que todos vienen una vez a la semana para escucharlos? ¿Son terapeutas diseñados para hacer que todos se sientan mejor en la vida? Ahora, cada una de las descripciones que acabo de decir no fueron hechas. Son todas las descripciones actuales de miles de ministros en los púlpitos y en las iglesias hoy en día. Nunca antes el rol de pastor o anciano ha sido enredado en tanta confusión y con una jerga no bíblica. Por lo tanto, hoy quiero comenzar nadando en contra de la corriente de la opinión popular actual y quizás hasta algunas de las opiniones de ustedes con respecto al rol y a la responsabilidad de los pastores. Vamos a ver los líderes de la iglesia. Les invito que pongan su atención en Hechos capítulo 20, en donde dejamos en nuestro último estudio. A modo de introducción, permítanme hacer dos declaraciones, por favor. Primera declaración. Los líderes de la iglesia son identificados por tres términos. Los líderes de la iglesia son identificados en el Nuevo Testamento por tres términos o títulos principales. Todos estos términos son usados intercambiablemente en el Nuevo Testamento por el mismo hombre, el mismo oficio. Permíteme que te los mencione. Anciano. El primer término es presbuterio, en el griego, lo cual se traduce como ancianos. Observa en el versículo 17 del capítulo 20 que Pablo dijo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Presbuterio es una palabra que nos da nuestra palabra transliterada presbítero o presbiteriano. Esta palabra se relaciona con la responsabilidad del pastorado. Es un término que era más un préstamo de la sinagoga judía que se refería a los hombres sabios y ancianos que dirigían la sinagoga. Pero también está la palabra obispo. El segundo término es episcopos, en el griego, lo cual se traduce como obispos. Continúa la palabra de Dios diciendo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La traducción de ustedes puede leer como obispos. Es la palabra griega episcopos, la cual nos da nuestra palabra episcopal. La última parte de episcopos o scopos es una palabra griega. Hemos unido esta palabra a varias palabras, tales como telescopio o microscopio. Ellas conllevan apropiadamente el significado de la palabra, la cual es mirar cuidadosamente dentro de o mirar intencionalmente sobre. Esta es básicamente la regla del pastorado. Miraremos esto en más detalle más adelante. Pero también no solamente está la palabra anciano, no solamente la palabra obispo para los líderes de la iglesia, sino también la palabra pastor. El tercer término es poimenos,
en el griego, lo cual se traduce como pastor. Este término se encuentra en forma de verbo en las siguientes palabras del versículo 28, para apacentar la iglesia del Señor. El sustantivo de esta palabra es utilizado por Pablo en Efesios, capítulo 4, versículo 11, como el término categórico para el oficio. Es la palabra poimenos o pastor, literalmente alimentador. Esta palabra sintetiza el rol del oficio, la pasión del oficio del líder de la iglesia puesto por Dios para guiar al rebaño. De hecho, la misma palabra griega ha sido transliterada pastura, el cual es un término que se relaciona directamente a la alimentación, cuidado y salud de la oveja. Jesucristo restableció a Pedro después de la negación de él. Quizás recuerdes que 3 veces el Señor le preguntó a Pedro en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, ¿me amas? Y Pedro contesta, sí, Señor, te amo. Jesús le respondió a Pedro, apacienta a mis ovejas. Luego, pastorea a mis ovejas. Y por último, apacienta a mis ovejas. En otras palabras, Pedro, la iglesia está a punto de nacer y quiero que nunca olvides que la mejor manera en que puedes probar que me amas como un líder de la iglesia es apacentando a mis ovejas. Ese es el rol más descuidado en la actualidad y aún así, la Biblia lo considera la pasión del pastorado. ¿Sabías que el rol principal del pastor, anciano, obispo, no es visitar a las personas en sus hogares? ¿No es aconsejar a las personas en su oficina? ¿No es evangelizar a las personas en las calles? ¿No es administrar una oficina? ¿No es recolectar fondos? ¿No es presidir en los casamientos y en los funerales? Ni siquiera lo es el besar a los bebés y saludar con las manos. Es apacentar al rebaño. Eso es lo fundamental para el pastor, anciano, obispo. Ahora, todo lo que acabo de mencionar es una actividad de la iglesia, ¿no es así? Por lo tanto, el segundo punto es equitativamente importante y responde a la pregunta que quizás te estés formulando. Bueno, Steven, si tú no estás haciendo eso como el pastor, anciano, obispo, ¿quién lo hará? Vamos al segundo punto. Estamos mencionando aquí 2 declaraciones. La primera era que los líderes de la iglesia son identificados por 3 términos, anciano, obispo o pastor. La segunda declaración es que el liderazgo de la iglesia es identificado como una pluralidad. En segundo lugar, escucha bien por favor, el liderazgo de la iglesia local es identificado como una pluralidad de los hombres. En otras palabras, el oficio de los ancianos en una iglesia singular es un oficio ocupado por más de un hombre. Antes, en Hechos capítulo 14, versículo 23, vimos que ellos establecieron ancianos, está en plural, en cada iglesia singular. ¿Se dan cuenta? No hay nada en el Nuevo Testamento que indique que un pastor deba tocar todos los instrumentos de la orquesta. Pero déjame agregar esto. El ejemplo de la política u organización de la Iglesia del Nuevo Testamento revela claramente a un líder entre los líderes. Hay un anciano liderando entre los otros ancianos, representado por el pastor o maestro. Un ejemplo de esto es Santiago en la Iglesia de Jerusalén. ¿Recuerdan? Santiago, dicho sea de paso, ni siquiera era un apóstol, y aún así él sintetizó y estableció el debate en la iglesia de Jerusalén. Timoteo también era el pastor maestro en la iglesia de Éfeso. Tito, el pastor maestro, era el anciano liderando en Creta. El punto es que mientras que existe una necesidad de un líder entre los ancianos, el error más común es asumir que el anciano liderando o el pastor maestro debería intentar meterse en todo. Y mucho peor, que él solo debe decidir todo. Uno de los puntos fuertes de nuestra iglesia ha sido el esfuerzo combinado de hombres piadosos que sirven como un staff de ancianos, el staff pastoral y los ancianos legos, nuestros ancianos elegidos entre los miembros de la iglesia.
Desde el comienzo de nuestra iglesia me he rodeado con un grupo de hombres que han combinado sus fuerzas, sus dones en el ministerio y sabiduría para dirigir esta iglesia hacia los objetivos y las prioridades bíblicas. Y, desde el comienzo, hemos elegido operar sobre el principio de la unanimidad. Es decir, si no alcanzamos un acuerdo sobre un tema, nos tomamos más tiempo para discutirlo y para orar sobre ese asunto. Nos guiamos en virtud de la unanimidad. Quizás puedas decir, ¿quieres decir que una docena de hombres pueden juntarse en una sala y estar de acuerdo y pueden llamarse a sí mismos bautistas? Sí, y es la combinación unificada de la sabiduría y de los dones de estos hombres lo que nos hace una iglesia que prepara a las personas para evangelizar, discipular, facilitar, cuidar de los demás y mucho más para la gloria de Dios. Ahora, miremos nuestro texto en el libro de la Acción, capítulo 20. Empezaremos refrescando nuestras memorias al mirar desde el versículo 17 al 27, donde dice la palabra de Dios así. Estamos leyendo Hechos, capítulo 20, versículo 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios». Hasta aquí la porción de la palabra de Dios. En este punto, habiendo dicho todo eso con respecto a su propio ministerio, Pablo ahora se dirigirá directamente a los ancianos de Éfeso. Al hacer eso, no provee de la descripción bíblica del trabajo, la responsabilidad, la regla y el rol del oficio de pastor, anciano o obispo del Nuevo Testamento, sino que lo que Pablo hace es, primero, advierte a los ancianos a montar guardia sobre ellos mismos. Observa el versículo 28 en su primera parte. Dice, «Mirad por vosotros». Es interesante que Pablo comienza advirtiendo a los líderes sobre su propia vulnerabilidad espiritual antes de advertirles sobre la iglesia. Monten guardia o prosecho en el griego. En otras palabras, pongan cuidado en ustedes mismos. Presten atención a ustedes mismos. Podrían parafrasear a Pablo diciendo, escuchen ancianos, cuidado, cuidado. ¿Por qué comenzar con los ancianos? Si los ancianos caen en su andar espiritual, la iglesia sufrirá. Si los ancianos caen en el pecado, la iglesia a la larga sufre. Recientemente, una oficial liderando en la iglesia episcopal fue acusada por apropiarse ilícitamente de $1 millón. Más tarde, ella citó como su defensa a una clase de demencia que provocó que ella hiciera eso. De alguna manera, me imagino que ella tenía razón, ya que ningún pecado es razonable, nunca tiene sentido. El presidente de una gran institución bautista del sur también fue acusado recientemente por haber estado involucrado, no solo de apropiarse ilícitamente de más de $1 millón de los fondos de las escuelas, sino que también fue acusado de haber estado involucrado profundamente en pornografía y prostitución.
Warren Wiersbe, escribió varios años atrás esto: durante siglos la Iglesia le dijo al mundo que se arrepintiera. Ahora, en esta generación, el mundo le está diciendo a la Iglesia que se arrepienta. Hasta ahí lo que dice Warren Wiersbe. Por lo tanto, encuentro interesante que el apóstol Pablo, preocupado seriamente por el futuro de la Iglesia en Éfeso, comienza advirtiendo a los líderes de la Iglesia. Esa advertencia también puede ser aplicada para los maestros de la escuela dominical y para los siervos cristianos en cualquier ministerio. La verdad es que a veces es más fácil apartarse de la comunión con Dios mientras te encuentras en el proceso de servir a Dios. ¿Por qué? Porque tu enfoque está en las vidas de las demás personas, en las necesidades de los demás, en los pecados de los demás, por lo que te olvidas de hacer lo que Pablo en este versículo exhortó a los ancianos que hiciesen primero. Presten atención a ustedes mismos. Echen un duro vistazo sobre sus propias vidas. Si los líderes son débiles en su fe, la Iglesia no será guiada a tomar pasos de fe. Si los líderes son inmaduros en sus comportamientos, la Iglesia será llevada a la competencia y a la discordia. Si los líderes son tímidos en su postura de la verdad doctrinal, la Iglesia vacilará de una moda evangélica hacia la próxima. Si los líderes no son hombres puros con una conciencia sensible al pecado, la Iglesia no será guiada hacia la santidad y la pureza. Si los líderes no están comprometidos al estudio de la palabra de Dios, la Iglesia será alimentada por los temas y tópicos interesantes, en vez de ser alimentada por el completo consejo de la santa palabra de Dios. Lenski escribió: «Sé enseñado tú mismo antes de intentar enseñar a los demás. Sé iluminado tú mismo antes de intentar iluminar a los demás. Acércate a Dios tú mismo antes de intentar acercar a los demás a Dios». Hasta ahí lo que dice Lenski. En otras palabras, los ancianos deben ser los estándares en el rebaño para la pureza, la fe y la doctrina. El escritor de Hebreos declara en el capítulo 13, versículo 7, «Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe». La conducta y el carácter del anciano le da a él el derecho para guiar. Dicho sea de paso, mucho antes de que un adúltero y fornicador reconocido haya ocupado alguna vez la Casa Blanca, como en el pasado reciente, se les permitió a adúlteros y fornicadores reconocidos ocupar los púlpitos de nuestras iglesias. ¿Y por qué no se le permitiría a un hombre inmoral guiar a nuestro país si se les permitió a hombres inmorales guiar nuestras iglesias? Según la prioridad de Pablo, él diría: como van los ancianos, así va la iglesia. Como va la iglesia, así va el hogar. Como va el hogar, así va la nación. La iglesia en la actualidad está pidiendo a gritos por un reavivamiento en Washington. Yo digo, dejamos que comience un reavivamiento en los púlpitos de nuestra tierra, lo cual afectará a la iglesia, lo cual influenciará al hogar, cuyos habitantes por consiguiente no permitirán la inmoralidad en sus propias vidas, y mucho menos en las vidas de los líderes. La nación es un reflejo del hogar, el hogar es un reflejo de la iglesia es un reflejo de su liderazgo. Líderes, tengan cuidado, están influenciando más de lo que se imaginan. Entonces, los ancianos fueron los primeros en recibir la severa advertencia de Pablo. Lo primero que Dios le estaba advirtiendo a estos ancianos a través del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es que monten guardia sobre ustedes mismos. Pero también Dios les dirá: monten guardia sobre el rebaño.